7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Queremos presentar una nota antes de entrar en discusión, en conversación con nuestra invitada, Rocío Rosero, que es integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Y precisamente en nuestro país se presentaron varios casos de violencia contra las mujeres, sin importar incluso su edad. Mujeres de la tercera edad, de entre 85 y 90 años, sufrieron violencia sexual en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y una joven fue encontrada muerta en el sector del teleférico en Quito. Colectivos insisten en la necesidad de prevenir la violencia. En noviembre de 2019, el colectivo Tesis de Mujeres Chilenas alzó su voz contra la violencia de género. La canción trascendió a escala mundial. Cobra fuerza en cada caso de violencia en el mundo. En Ecuador, una mujer de 85 años fue víctima de violencia sexual en Puerto Viejo en su propia casa en agosto de 2019. En Navidad, una mujer de 90 años fue violada en Esmeraldas. Trató de defenderse y presenta varias fracturas. Yo creo que falta y qué edad tenías, ¿no? Porque estas mujeres que han sido asesinadas, que han sido víctimas de femicidio, estaban en sus camas, estaban en sus viviendas. ¿Cómo es posible, no, que haya una situación de estas y que no se respete ni siquiera la edad? La perito en género dijo también que en la sociedad se ha normalizado la violencia contra la mujer y que la impunidad que se presenta en estos casos hace que la situación siga. El tema de violencia contra las mujeres es un tema social, es un tema de justicia, es un tema de salud pública. Y si el gobierno no entiende esto y la repercusión que efectivamente puede tener la violencia a nivel de la pareja, a nivel de la familia, en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, estamos muy mal. Según encuestas, 65% de las mujeres sufren violencia. Esta semana, una adolescente fue hallada muerta con signos de violencia en el sector del teleférico. Sus familiares piden justicia. Para el colectivo Lilas en Acción, que trabaja en sensibilización y prevención, es fundamental que se trabaje en estos temas para reducir las cifras, que son más que eso. Son familias enteras desintegradas por la violencia. No hay jueces, no hay fiscales, no hay peritos, no hay absolutamente nada de personas que sean especialistas en género. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no está sensibilizada? No le importa. Es por eso que cuando alguien va a denunciar, poco caso le hacen. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana con 35 minutos. Le damos la bienvenida a Rocío Rosero. ¿Cómo está, Rocío? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, muy bien. Empezaba el reportaje un poco con una actividad que se cumplió en Chile y que luego tuvo una repercusión de carácter mundial, incluso, ¿no? Con este sketch, flash move, como se lo llame, un violador en tu camino. Pero en el decurrir del reportaje nos encontramos con noticias que son aún más desalentadoras. Por un lado, nos da cierto nivel de esperanza, pero por otro nos desalienta. ¿Cómo enfrentar estas realidades de nuestra sociedad? Bueno, yo creo que Lizzie Ernest lo ha dicho en la entrevista. Creo que es bastante claro que este es un problema que atraviesa a la sociedad de forma estructural y que el enfrentar el tema de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, que ahora ya vemos que son todas las edades, es una cuestión que tiene que ver con la cultura, con la educación, con la salud, también con el trabajo. Es decir, hay formas de violencia, de discriminación y de violencia que se han naturalizado, porque ya da lo mismo que las mujeres sigan percibiendo 25% menos en su salario que los hombres. Y no importa lo que está ocurriendo en las calles, en el transporte, en el espacio público. Mientras tanto, el Estado nacional, el Estado local no toman todas las medidas correspondientes para hacer efectivos los sistemas de protección integral de derechos. Prevención, protección, atención a las víctimas y reparación de sus derechos. Y esto obviamente implica todo un trabajo en el Estado que no se va a dar si es que no hay una decisión política. Decisión política que tiene que traducirse en presupuestos, en otorgar a las instituciones los equipos necesarios, es decir, los equipos multidisciplinarios. No puede ser que un servicio de protección integral se quede solamente con trabajadora social y psicóloga. La atención integral de derechos es un principio y es un mandato constitucional que tiene que obligatoriamente materializarse en los servicios de protección integral. Pero tiene que materializarse con la existencia de varios profesionales, abogado, psicólogo, trabajadora social, educador, educadora,
y las personas que hagan todo el proceso de seguimiento de las medidas que se otorgan a las víctimas, pero también de la prevención en las comunidades, en los barrios, en los pueblos y por supuesto en las ciudades. Entonces, requerimos de una comprensión más clara del reto que implica el poner en marcha la concepción de protección integral de derechos, que no es un detalle de la ley de prevención y erradicación de la violencia, es un mandato constitucional, y creo que como ciudadanía, como sociedad civil y como Estado requerimos de una comprensión cabal en este sentido. Habíamos planteado, por ejemplo, los temas relacionados a la normalización de ciertas actitudes, de ciertos aspectos que están enquistados, por ejemplo, en la educación, en la cultura, en el trabajo, en fin. ¿Cómo avanzar o con qué herramientas, con qué procesos? Usted planteaba, por ejemplo, uno que tiene que ver con el presupuesto adecuado para que se puedan integrar equipos. Digamos, ¿cuánto hemos avanzado en aquello o cuánto hemos retrocedido? Lamentablemente no hay una decisión política de apoyar la protección y las políticas de protección integral de derechos. Esto es, por ejemplo, la propia Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia, que tiene un exiguo presupuesto y un exiguo equipo, que es de 1/3 de lo que debería ser. Entonces, y necesitamos que eso cambie, ¿no es cierto? Pero por el otro lado necesitamos que ese pivote en el Estado que hace la rectoría de la política pública no solamente tenga la fuerza y la capacidad técnica y política para hacer la rectoría en los otros organismos, sino que también haya recursos para facilitar, qué sé yo, los cambios curriculares, la creación de programas en los barrios y comunidades, porque todo eso implica inversión y un trabajo mancomunado con los municipios. Esto quizás no es una diferencia en cuanto a la metodología o la forma de entender y de trabajar los temas de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, porque claro, podríamos entender de que hay un bajo presupuesto para la Secretaría, pero cuando preguntamos, por ejemplo, a los actores gubernamentales, ellos mencionan que es un trabajo transversal y que el presupuesto está destinado para las distintas instituciones en ese sentido. ¿Cómo empatar entonces la búsqueda que viene desde todos los sectores para precisamente arribar a esa prevención, a esa erradicación de la violencia? La transversalidad de los presupuestos y la transversalidad de género nos ha llevado a un conjunto de falacias. Por eso, en un manifiesto que hemos hecho este fin de semana, la coalición considera importante transparentar las cifras. Porque sabemos que la función judicial, por ejemplo, que la Fiscalía, que el Consejo de la Judicatura requieren para instalar la justicia especializada de recursos. Eso significa anualmente al menos unos $8 millones por cada institución. Sabemos que el Ministerio de Educación, el de Salud, el MIES, requieren de recursos para la estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Sabemos que la propia Secretaría de Derechos Humanos para el funcionamiento y el fortalecimiento de los 46 servicios de protección integral de derechos requiere al menos ese monto que está mencionado en un boletín de prensa, pero queremos saber si es que eso es cierto, porque si eso fuera así, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Y tenemos que más bien poner en marcha todo este proceso para que la ley tenga un órgano rector fuerte. Necesitamos transparentar los recursos de las 22 instituciones que hacen parte del sistema de protección integral de derechos. Esto significa que incluso los municipios deberán decirnos cuántos recursos han asignado para el 2020 en materia de prevención, de atención y de reparación de derechos. Pero también la disponibilidad, la disposición, diría yo, anímica y romper esa animadversión que a veces piensa que es una exageración hablar del tema de la violencia. No es una exageración, estamos viendo que en contextos de violencia generalizada en la sociedad, frente a la falta de empleo, al empobrecimiento, las condiciones de violencia machista se recrudecen. Y se recrudecen básicamente porque los hombres y sus masculinidades no pueden cumplir con esos designios tradicionales que le otorga la sociedad. Necesitamos entonces hacer una conciencia ciudadana, una conciencia colectiva, que tenemos que hacer una intervención y que esto es una inversión en el Estado.
El Estado no puede, digamos, conformarse con la atención a las víctimas post-violencia, sino que tiene justamente que prevenir. Y prevenir significa trabajar en todas las funciones del Estado, pero sobre todo en el Ejecutivo, en las estrategias que la Secretaría de Derechos Humanos tiene planteadas, ¿no? Usted afortunadamente se adelantó a la pregunta con la que quería cerrar y queremos quedarnos con aquello, ¿no? Con esa integralidad, con esa necesidad de atender o de atacar un problema desde esa integralidad, porque muchos sectores políticos incluso plantean la necesidad de endurecer la ley para que sea más punitiva frente a estos casos. ¿Está la respuesta allí? Y yo diría que ya hemos avanzado en marco legislativo, que más que preocuparnos en este momento de reformar las leyes, deberíamos preocuparnos de hacer de verdad, como dijo la Asamblea Nacional en julio del 2017, cuando se comprometió a hacer la ley que luego fue aprobada junto con el Ejecutivo, ¿no es cierto?, a cumplir ese compromiso, a llevar adelante el compromiso de implementar la ley, de aplicar, y eso significa decisión política, significa presupuesto, significa un discurso, digamos, una narrativa que nos haga cargos, que nos haga responsables como entidades del Estado, como sociedad civil, porque el problema es un problema integral, no se resuelve con el endurecimiento de las penas, el cambio cultural que requiere la prevención, la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, la atención y reparación de sus derechos, es un cambio cultural que nos debe llegar a todos y cada una desde la vida más íntima, desde la pareja, la familia, el barrio, la comunidad, el transporte, el espacio público y todos los lugares. Por cierto, ahora que entramos en campaña electoral, debería ser un elemento de la campaña electoral. Me encantaría saber qué están planteando los precandidatos o precandidatas, incluidos los personajes del gobierno que están promoviéndose para las candidaturas. ¿Cómo van a apoyar los programas de protección especial en el MIES? ¿Cómo van a apoyar los programas de protección integral de derechos en la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Qué rol le estamos dando a fortalecer la Rectoría de Política Pública al Estado ecuatoriano? Rocío, muchísimas gracias. Preguntas clave en todo caso que deja claro el panorama y que además haya la necesidad de luego no solamente que se quede en el anuncio, en la pirotecnia y en el calor de la campaña electoral, sino que una vez que sean autoridades gubernamentales, pues tengan la necesidad y la obligación de cumplir aquello que se ofrece alrededor de este problema que nos atañe a todos. 7 de la mañana con 45 minutos, nosotros aquí finalizamos este espacio de entrevistas. Le invitamos a que siga en la programación de Ecuador TV y de los medios públicos del Ecuador. Ya viene Carla Larrea con más noticias. Buenos días.